Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra. Te damos gracias porque hoy has permitido nuevamente a tu iglesia que esté congregada para ser edificada en la roca, Señor. En esa preciosa palabra que tiene su fundamento en la divina Trinidad. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta tarde, ayuda a mis hermanos para que sean edificados e instruidos en toda verdad. Y ayúdame a mí, Señor, a llevar tu palabra fielmente, Señor, sin ningún tipo de adulteración ni cambio. Dios, líbrame de hacer cualquiera de estas cosas. Y rogamos esta tarde como iglesia ser guiados por tu Santo Espíritu a toda verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, en este día del Señor continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 2. Como señalamos la última vez en el primer milagro de Jesús, en donde Él cambió el agua en vino, estábamos viendo en esa explicación la transición de lo viejo a lo nuevo. Vemos que los tipos y sombras del Antiguo Testamento se desvanecen en el fondo a medida de que las nuevas realidades de Cristo que se señalaron en el Antiguo Testamento aparecen a la vista. La última vez vimos que Jesús era más grande que todos los rituales de purificación judíos que representaban las viejas tinajas de piedra que Él mismo llenó de agua y las convirtió en vino. Vemos entonces la manera tan eficaz e inteligente que nuestro Señor Jesucristo utilizaba todos aquellos instrumentos que los judíos tenían como sagrados para Él decir que lo nuevo ya estaba aquí. Esta tarde veremos que Jesús también es más grande que el templo. A ese templo que era un lugar sagrado y sigue siendo sagrado para el pueblo judío. Esta tarde veremos cuando Jesús comenzó su ministerio público, vemos la manera en cómo se enfrentó a las tradiciones y prácticamente a todas aquellas tradiciones fuertemente arraigadas en el sistema religioso judío. Debido a que no habían entendido que toda su religión estaba destinada a señalar a Cristo. Es triste que ellos, habiendo sido los depositarios de esa maravillosa ley que Dios les dio, no entendían, no vieron, el velo no les permitió ver a muchos que todo esto hablaba era de Cristo, de ese maravilloso Salvador que fue prometido desde Génesis 3:15. Estos relatos que estamos estudiando en este capítulo 2 y en los capítulos que vendrán con la ayuda de Dios, nos muestran que la nueva creación de la que hablaron los profetas ya estaba comenzando y empezamos con el ministerio de Cristo. Eso es lo que vimos en el primer milagro de Jesús y eso es lo que veremos hoy en el relato de Jesús y el templo. Nuestro sermón de hoy lleva el título de Jesús y el templo. Y el texto de esta mañana lo encontramos en Juan capítulo 2, versículos del 12 al 22. Les ruego, mis hermanos, que por reverencia a la palabra, nuevamente nos pongamos de pie para leer la santa palabra del Señor. Yo leeré para ustedes. Dice: después de esto descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos,
y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El Señor prospere su palabra, mis amados, y que su palabra sea hoy haciendo el efecto para el cual ha sido enviada a esta iglesia en esta tarde, y que edifique nuestras almas conforme a su voluntad y a su sola palabra. Dios nos ayude en esta tarde, mi hermano. Pueden sentarse. Amén. Bueno, con respecto a este texto, tendremos 3 consideraciones. La primera: Jesús llega al templo. La segunda: Jesús limpia el templo. Y la tercera: Jesús reemplaza al templo. Entremos enseguida a nuestra primera consideración. Jesús llega al templo. Una vez más, cuando Juan describe estos eventos en la vida de Jesús, él es muy cuidadoso de dar una línea de tiempo detallada. Por eso se caracteriza este Evangelio de Juan. Él es totalmente cuidadoso cuando nos explica los eventos que se dan cuando empieza el ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos que él aquí, después del milagro, dice que Jesús junto a su familia y sus discípulos bajaron a Capernaum y permanecieron allí durante un par de días antes de subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, que era lo que se celebraba en esa época. Estos detalles son importantes porque nos muestran que la limpieza del templo que Juan registra aquí en este Evangelio no es la misma que la limpieza del templo que registran otros escritores de los Evangelios y que tuvo lugar al final del ministerio terrenal de Cristo. Igual nos está diciendo que la limpieza de este templo fue al comienzo del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Para no confundirnos, pues muchos dicen que se refiere a la misma limpieza. No, la limpieza del templo en los otros evangelios hace referencia casi a la culminación del ministerio de Cristo. Aquí es al principio. Esto tengámoslo claro. La Pascua era y es la fiesta más importante para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque la Pascua conmemora la gloriosa historia donde Dios rescató a la nación de Israel de la opresión de Egipto. Por eso se celebra la Pascua en la nación judía. ¿Y qué se vio ahí? Se vieron las 10 plagas. Cómo Dios sacó con mano poderosa a su pueblo de la opresión que vivieron por más de 400 años. Y vemos que la plaga final fue la matanza de cada niño primogénito en la casa de aquellos que no aplicaron sangre de un cordero al dintel de sus puertas. Esa noche, hace miles de años, cuando el ángel de la muerte pasaba por Egipto, mataba al primogénito de cada casa sin la sangre, pero pasaba por encima de las casas que tenían la señal de la sangre en el dintel, donde entonces los israelitas, desde aquí es donde los israelitas han celebrado la Pascua, desde ese entonces. Podemos leer entonces acerca del establecimiento de esta celebración de la Pascua judía como una fiesta anual.
Y esto lo encontramos en Éxodo 12:14. Leo para ustedes. Dice la palabra de Dios: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El lugar que el Señor eligió fue Jerusalén, donde se construiría el templo judío y donde la nación judía iría año tras año a celebrar la Pascua, esta que hemos visto ahora señalada en Deuteronomio. Miren, para ir aterrizando lo que queremos enseñar hoy, debemos decir que Jesús fue criado como un judío. Recordemos que Jesús era judío. Él fue criado como un judío devoto, es decir, él cumplía con todas las ritualidades exigidas en ese tiempo. Lucas 2:41 nos lo dice. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vemos claramente que sus hijos seguían a su padre. Durante la Pascua se requería que la gente trajera animales al sacrificio. Así también hubo un impuesto del templo pagado por cada hombre que tuviera 20 años en adelante. Ellos tenían que pagar un impuesto, debido a que la Pascua solo se podía celebrar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí estaba el templo. La gente tenía que venir de todas las partes, algunas de distancias muy grandes, y a esas personas que venían de distancias muy grandes a traer sus ofrendas, les era difícil traer animales para ofrendarlos en el templo, porque me imagino que ocasionaba muchos gastos y era difícil también traerlos. Eso significaba que era necesario que los animales estuvieran disponibles a la venta en Jerusalén. Es decir, ellos no traían sus animales desde sus lugares de origen, sino que cuando llegaban a Jerusalén a hacer la celebración de la Pascua, ahí había personas que vendían tales animales para la Pascua, para hacer esa celebración. Pero mi hermano, aquí debemos dar una explicación, y es que, bueno, si estos animales eran para ofrecerlos al Señor, tenían que ser lo mejor de la camada, ¿cierto? No podría ser cualquier cordero, no podía ser ningún animal con defecto, como ya lo hemos visto. ¿Y qué pasaba? Que todos estos vendedores de animales y cambistas que había afuera habían convertido el templo en un lugar de comercio en donde le vendían a aquellos que iban a celebrar la Pascua cualquier tipo de animal. Y esto faltaba aún en contra de las costumbres judías, porque supuestamente el animal que debía llevar la familia para ofrendar era un animal que había sido escogido desde que nació. Y ellos lo tenían cuidado, lo cuidaban, lo engordaban para el sacrificio. Entonces vemos que hay un desinterés incluso en aquellos que ofrecían este tipo de sacrificio en la fiesta de Pascua. Podríamos pensar todos nosotros que esto desagradaba al Señor, porque no se hacía de corazón, de corazón. Durante años, estos vendedores y cambistas tuvieron un lugar establecido completamente separado del templo. Miren cómo empezó esto. Los cambistas tenían todo esto, el templo estaba ubicado aquí a la entrada, y ellos estaban ubicados afuera, estaban alrededor, ellos no estaban por ahí cerca. Pero cuando fue pasando el tiempo, fueron tan atrevidos que se metieron al patio del templo, y ahí mismo vendían sus animales y hacían todo tipo de transacciones. Y esto evidentemente transformó ese lugar en un lugar de todo menos para adorar al Señor. Había ruido, desorden, malos olores asociados a los animales también que estaban ahí. Entonces, hay algo, y es que a los gentiles
no se les permitía entrar en el templo interior donde los judíos adoraban. Y dentro de lo que venían, hay muchos gentiles, había gente de todas partes vendiendo ahí. Cuando nuestro Señor entró a Jerusalén y se acercó al templo, él se horrorizó, porque había visto que la casa de su padre había sido abusada y mal utilizada. Ahora yo hago otra pregunta: ¿por qué si los judíos, siendo tan religiosos como lo son, por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hacían nada? Porque seguramente ellos obtenían ganancias de alguna manera. Realmente no les importaba la adoración pura. Bueno, ese es el primer punto, la primera consideración. Vayamos a nuestra segunda consideración enseguida. Jesús limpia el templo. Miren, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote, nuestro Señor Jesucristo se tomó el tiempo para hacer un azote de unas puertas. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, ahí no quedó ni gente, ni bueyes, ni palomas, ni nada. A todos los echó fuera y dijo: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La forma en que Jesús respondió a este caos ha sorprendido a muchas personas, mi hermano. Nosotros debemos decir que con justa ira Jesús hizo un látigo de cuerdas y limpió el templo de todos los vendedores con sus animales. Luego, con santo celo, derramó las monedas de los cambistas por todo el piso y volteó las mesas. Algunos han usado este relato y este texto que nosotros acabamos de leer para acusar a nuestro Señor Jesucristo, para decir que Jesús mostró una ira pecaminosa. Muchos dicen esto, y por lo tanto Jesús no estaba libre de pecado. Miren hasta dónde llegan todos aquellos que blasfeman a nuestro amado Cristo. Pero a medida que examinamos más el texto, veremos que esto no es cierto. La clave se encuentra en el versículo 17, cuando dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no pecó en absolutamente nada. Él hizo un azote, pero él no pecó. A él sí le ofendió el que los judíos, siendo tan religiosos, no eran capaces de darle al templo el uso sagrado que debía tener, porque tenían en mente otras cosas. Pero miren, nuestro amado Jesucristo, sí, ese día fue visto con ira y con una ira santa. Y la ira de Cristo, la ira santa de Él, no puede ser comparada a la nuestra. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira sí es pecaminosa, pero la ira de Cristo es justa y es santa, 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 porque Él es santo, santo, santo. Este versículo, el 17, donde ellos se acordaron, los discípulos, de que dijo que el celo de tu casa me consume, es un versículo tomado incluso del Salmo 69, que fue escrito por el rey David. Y el contexto del Salmo de David es clamando al Señor por el sufrimiento y las falsas acusaciones que estaba soportando debido a su celo por la casa del Señor. ¿Sí se dan cuenta? Que no hay ningún motivo para que nadie tergiverse lo que Cristo hizo. Se está tomando del Salmo 69. Su celo por la casa de Dios y la gloria del Señor fue tan intenso que llevó a David a sufrir mucho por su fidelidad, a predicar y prepararse firme en la palabra del Señor. Bueno, si nos fijamos en la palabra
celo, en griego, proviene de la raíz celos, con Z, celos, que significa ser ferviente, o un celo utilizado en un buen sentido, no en el celo pecaminoso que pueda tener alguien por alguien, no, este es otro tipo de celo. Ahora, si lo miramos en hebreo, como se usó en el Salmo 69, la palabra celo es kinau, que significa ser celoso y describe un intenso fervor, pasión y emoción. Entonces se puede usar en un sentido negativo como el pecador, como el pecado de los celos del hombre, ese es el negativo. Pero la mayoría de las veces se usa para describir el celo de Dios y debe ser siempre según su propósito, es decir, debe ser interpretado positivamente. El celo del Señor también será instrumento de su ira y su ira en el juicio. Su uso en el Antiguo Testamento generalmente habla del celo o los celos de Dios, pero los hombres también podrían sentir un celo santo. Los hombres también podrían sentir un celo santo. Por ejemplo, Fines fue elogiado por actuar con el celo del Señor. ¿Y sabe dónde vemos esto? En número 25 del 1 al 13. Ahí hay un ejemplo de celo santo de un hombre, incluso que no fue Cristo. Miren lo que hizo Fines. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Vemos aquí un caso de idolatría, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, o sea, dioses paganos. Y el pueblo comió y se inclinó a esos dioses, imagínense. El pueblo de Israel se inclinó a esos dioses porque estaban fornicando con las hijas de Moab. Entonces así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se incendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, miren, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea que la única manera de que la ira de Dios se apartara en ese momento era que cogiera a todos los príncipes del pueblo y los ahorcara. Así actuaba nuestro Señor. Pero era ira santa, porque se habían desviado y estaban fornicando con dioses paganos. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y aquí un varón de los judíos, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, oiga, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Será que tenemos un Dios celoso nosotros? Y sigue siendo Dios justo. ¿Se acuerdan también lo que pasó con el profeta que mató a los sacerdotes de Baal? ¿A quién me estoy refiriendo? Elías. El profeta Elías mató muchos otros profetas que adoraban a Baal. Iglesia, el Señor es radical con la idolatría. Ahora, la idolatría no solamente es adorar a dioses paganos y dioses falsos, es todo aquello
que le quita el primer lugar a Dios. Dios no acepta eso, iglesia. Así que el santo celo de Cristo, cuando llegó al templo y vio esto, es totalmente santo, es totalmente adecuado para que nosotros entendamos que Él jamás pecó. Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Dios volvió a restablecer su pacto con ese pueblo, por lo que hizo este varón Eleazar, lleno de celo, Finés, perdón, hijo de Eleazar, lleno de celo y obediente a la palabra de Dios. En esta historia vemos tanto el celo del Señor cuando juzga a Israel por su rebelión, como el celo de Finés cuando obedece la palabra del Señor. Esto nos ayuda a nosotros a tener una mejor imagen de la ferocidad del celo de Cristo al purificar el templo. Cristo no mató a nadie. Cristo no mató a nadie, como lo hizo Dios Padre. Él no tomó a la ligera la corrupción de la adoración, y a eso es lo que Cristo estaba buscando. Muchos eruditos creen que este acto de Jesús limpiando el templo es al menos un cumplimiento parcial de Malaquías 3:1-3, que dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Miren, con santo celo Jesús limpió el templo como el fuego de un refinador, y al hacerlo molestó a las autoridades religiosas, que inmediatamente vinieron y comenzaron a interrogarlo. Apenas Jesús hizo esto, enseguida aparecieron los hipócritas a interrogarlo que por qué hacía esto. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Jesús reemplaza al templo. Dice el texto: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos respondieron a la limpieza del templo de Jesús exigiendo una señal. Como siempre, ellos siempre pedían señales. No se tomaron ni siquiera el tiempo para examinar si lo que Jesús estaba haciendo era correcto o no. Tan conocedores de la ley, y no se tomaron ni siquiera el tiempo para examinar si esto era el cumplimiento de otra profecía. La adoración pura de que el pueblo de Dios fuera inhibido y contaminado por el caos del mercado no era su preocupación. Es decir, a nuestro amado Señor en realidad no le molestaban ni los animales ni nada de estas cosas, sino el objeto tergiversado de una adoración corrupta que habían permitido ya las autoridades religiosas de ese tiempo. Ellos, las autoridades, simplemente estaban interesadas en confrontarlo sobre su autoridad, de por qué hiciste eso. O sea, ¿por qué hiciste eso? O sea, no se preguntaban cuál era el trasfondo del celo de Jesús, sino por qué hizo eso. Ellos no creían que Él tuviera la autoridad para hacer lo que había hecho. Miren, cuando Jesús respondió como lo hizo, ellos no entendieron. Simplemente asumieron que Él estaba hablando de un templo físico, o sea, de unas paredes.
y sabía que era imposible de que un templo fuese levantado en 3 días. Es decir, lo pudieron tildar o tomarlo como loco. Ellos no entendieron el mensaje de Cristo. Muchos de los acusadores de Jesús más tarde retrocederían en sus palabras y dirían que él dijo que destruiría el templo, aunque nunca dijo tal cosa, y él se estaba refiriendo a él mismo. En 3 días. ¿Qué pasó en 3 días? Murió y resucitó. Jesús es el templo, iglesia. Él es el templo. Juan ya ha insinuado esto. Lo vimos en el capítulo 1, versículo 14, cuando habla de que Cristo morando o tabernaculando entre nosotros y que hemos visto su gloria. Esas son imágenes del tabernáculo o del templo en el Antiguo Testamento. Y la gloria de él, que se llama la Shekinah, a eso se está refiriendo. Porque la Shekinah o la presencia del Señor moraba en medio de Israel. Ahora mora en medio de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Colosenses 2:9 nos dice la misma verdad. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es de hecho verdadero templo de Dios. Cristo es el verdadero templo de Dios. La forma en que Juan registró estos eventos muestra que el ministerio de Jesús señaló el reemplazo del viejo orden. Recuerden, el agua ceremonial utilizada para rituales de limpieza de los judíos, Cristo la cogió, la llenó de agua, pero la convirtió en vino. Es un símbolo del nuevo pacto de la sangre de Jesús y de la nueva creación que se prometió en Isaías 25, del 6 al 9. En el antiguo templo físico, aquí, esto que estamos viendo hoy, fue reemplazado por el templo eterno del Cristo resucitado. ¿Siguen el paralelismo? Allá, aquellas tinajas de piedra que eran utilizadas para hacer ritos de limpieza entre los judíos, Cristo las llenó de agua, pero las convirtió en vino, tipificando su preciosa sangre que nos limpiaría de una vez y para siempre a nosotros. Y ahora en el templo, ese templo de piedra ha sido reemplazado por el verdadero templo eterno que es Cristo resucitado y que no puede ser destruido. Miren, el sistema de sacrificio de animales sería reemplazado por la matanza del Cordero de Dios. Por eso es que ya los sacrificios no valen. Ya eso no aplica. El mismo Juan, que escribió este evangelio, escribiría más tarde en Apocalipsis 21-22, y dijo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Qué precioso. Imagínense la ironía. Estos líderes judíos estaban tan preocupados por el templo temporal, que era solo una sombra de Cristo, que no reconocieron el verdadero templo eterno y lo tuvieron frente a ellos. No lo reconocieron. En unos pocos años el templo del cuerpo de Jesús sería destruido, ya que sería sacrificado por los pecados del mundo, pero su cuerpo, el templo verdadero, sería reconstruido en 3 días cuando Él resucitó entre los muertos, que la muerte no lo pudo retener, mis amados. Estas palabras que Jesús dijo serían recordadas por sus discípulos durante su resurrección, ayudándoles a creer en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mis hermanos, podemos ver aquí también cuánta dureza aún en esos mismos 12 que le seguían, que solamente creían firmemente cuando veían que las palabras de Jesús se hacían realidad. Así somos nosotros muchas veces. Jesús no podía haber dado una mayor señal para mostrar que realmente tenía la autoridad y que Él podía limpiar el templo que esta que hizo ese día.
Miren, cuando Él resucitó entre los muertos, dio una señal definitiva, no solamente a la nación judía en ese momento, sino a toda la creación para siempre, de que Él es el verdadero templo. Cristo es el verdadero templo. Solo a través de Él puede alguien adorar verdaderamente a Dios como Dios exige ser adorado. Solamente podemos adorar a Dios válidamente de la forma en que Él pide que sea adorado, y esto es mediante su Hijo Jesucristo. Si tú no amas a Cristo, mucho menos amas a su Padre. Miren, así como estos hombres exigieron señales a Jesús, muchos hoy, iglesia, dicen que necesitan ver algo sobrenatural con sus propios ojos o escucharlo con sus propios oídos. Pero incluso si eso sucediera, ni aún así creerían. Seguirían rechazando la señal más grande de todas. Ahora, en este momento nosotros no necesitamos más señales. Tampoco necesitamos milagros para saber si Jesús dijo quién era. ¿Por qué? Porque Él resucitó con poder de entre los muertos. Y a pesar de todos los intentos en los últimos 2000 años para refutar este hecho, ninguno ha tenido éxito. La tumba está vacía. Jesús resucitó. No la quitaron sus discípulos porque no la podían quitar. La quitó un ángel. Además, no la han podido quitar el Cristo, la ha podido atravesar. Pero por amor a nosotros dejó la evidencia física. La pregunta no es si Jesús es o no el Señor resucitado. No. La pregunta es, ¿someterás tu vida a Él? Pablo le dijo a los hombres de Atenas en Hechos 17, del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, mi hermano, un día, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el gran día, el día de la ira de Dios. Cuando Cristo venga por segunda vez y sean juzgados todos aquellos que despreciaron a Cristo, mi hermano. El mismo celo que llevó a nuestro Señor a purificar ese templo hace más de 2000 años como un fuego de un refinador, ese mismo celo se mostrará en ese día cuando Él regrese para purificar al mundo de la injusticia y de todo pecado y mal de los impíos. Ese mismo celo vendrá, mi hermano. Todos los pueblos y naciones que han rechazado el señorío de Cristo, probado por su resurrección, serán juzgados. Toda falsa adoración por parte de aquellos que buscan acercarse a Dios en sus propios términos y méritos, con su propia sabiduría, será juzgada y juzgada en esta tierra. Solo hay un templo verdadero, Jesucristo. Solo hay un verdadero camino para adorar a Dios y es a través de Cristo. Y punto. Nuestra Virgen María. Todas y cada una de las adoraciones hechas por el hombre o los intentos de acercarse a Dios fuera de Cristo son blasfemos, son ofensivos a la santidad y a la justicia de nuestro Dios, mis hermanos. Sin duda el celo de Dios por su santidad y justicia son reales. No busquemos más allá de la luz que Cristo nos ha dado. La tremenda ira que el propio Hijo de Dios tuvo ese día en ese templo será
magnificada en la segunda venida de Él. Recuerden, Él vino como cordero y murió como cordero, entregó su vida y también la tomó. Pero no crean que vendrá como cordero, vendrá como juez, como león, como un león celoso por la casa de su padre. Él vendrá porque ha escuchado las oraciones de los justos que claman por justicia, porque aún la misma tierra gime con dolores de parto, anhelando la glorificación de los hijos de Dios. Todo será restaurado, mi hermano. Viviremos en tierra nueva y cielos nuevos cuando Él venga. Y todos aquellos que despreciaron a Cristo y desconocieron que Él es el templo, estarán en la eternidad sometidos a la ira del Señor en un lugar en donde el gusano no muere. Y esa es la verdad y hay que decirlo. Miren, hay un trato especial, y me refiero al celo de Dios, para aquellos falsos pastores y maestros, aquellos que utilizan el santo evangelio de Cristo para estafar a las ovejas y enriquecerse ellos. Sepan ustedes que el celo del Señor a ellos les consumirá más rápidamente. Todos los que buscan acercarse a Dios por su propio mérito o de cualquier otra manera no serán aceptados. Así como el celo de Dios se manifestó a través de ese varón Finés cuando mató la idolatría, así el celo de Dios se manifestará cuando juzgue a todos los que buscan venir a Él de cualquier otra manera que no sea mediante Cristo. Mis hermanos, no hay forma, no hay manera. Solo Cristo, solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida. No hay otra manera. Miren, también las Escrituras nos señalan a nosotros, a la iglesia. Dice que también nosotros somos el templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Hablando a la iglesia dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo de Dios, mis hermanos. ¿No saben ustedes que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Que ese Espíritu que hizo despertar celo de nuestro amado Cristo también debe hacer despertar un celo santo en nosotros. Nosotros somos templo de Dios en medio de un mundo caído. Somos templo de Dios en medio de una generación torcida y perversa. Sodoma y Gomorra se avergonzarían de ver lo que está pasando hoy día en esta tierra. Así como el templo terrenal fue abusado y profanado, y el templo del cuerpo de Cristo fue destruido cuando murió en la cruz, así Dios ha ordenado a su iglesia en el templo y el cuerpo de Cristo que sufrirán. Sí, mis hermanos, nosotros como iglesia también debemos sufrir. No se sorprendan. Cristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, nuestros sufrimientos y nuestras aflicciones deben ser única y exclusivamente a causa del Evangelio de Cristo. Porque somos cristianos, creyentes verdaderos, creyentes que modelamos el Evangelio de Cristo, no creyentes que el domingo somos cristianos y de lunes a sábado somos impíos y mundanos. Somos cristianos el domingo y toda la semana, mis hermanos, todos los días de nuestra vida. Pero benditos y bienaventurados todos los que suframos por el Evangelio.
porque sufrir por el Evangelio es un privilegio, mis hermanos. Pero si tú sufres por tus malos negocios o tus malas decisiones, ya esa es responsabilidad tuya. Pero si tú sufres porque predicas a Cristo, porque dices que Cristo es tu Salvador, que Él es el templo, que Él es el único mediador entre el Padre y tú, gloria a Dios, porque allá te guardarán una corona imperecedera para cuando estés en la presencia de Cristo. Bienaventurados los que sufren por predicar el Evangelio. Bienaventurados, mis hermanos. Así que no nos desanimemos. Sigamos adelante. Quien más sufrió fue Cristo, y Él era el único que no merecía sufrir. Miren, ahora, en este tiempo nosotros compartimos esta tierra con los enemigos de Dios. Y sí, es así. ¿Por qué? Porque ellos buscan destruir la iglesia. Desde afuera, incluso desde adentro. Todos aquellos falsos maestros que predican doctrinas de Satanás, doctrinas de demonios, todos aquellos falsos maestros que cambian la escritura para llevar a las ovejas al despeñadero, están en contra de Dios y forman parte del sistema diabólico y corrupto de este mundo. Todos aquellos pastores y predicadores que se suben a un púlpito y le dicen a sus ovejas que aquí en esta tierra tendrán su mejor vida, aquí y ahora, les ofrecen carro, casa, beca, mansiones y toda la felicidad en esta tierra, son unos mentirosos. No les estoy diciendo que Dios no pueda prosperar a sus hijos. La Biblia llama a lo material añadidura. Lo material es añadidura, porque lo que realmente importa es tu relación íntima con el Señor, la salvación que Él nos ha dado por gracia. Pero el celo santo también los destruirá a ellos, a todos aquellos que han engañado al pueblo de Dios. Escuchemos las palabras del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Mi hermano, allí está en la Biblia, Sofonías 3:8. Yo no les estoy echando mentiras, ahí está en la Biblia. Y todo lo que está en la Escritura se cumple. Todo se cumple. Aunque todos los enemigos de Dios se ríen ahora, porque muchos se ríen. Cuando la iglesia es burlada, cuando la iglesia es menospreciada y profanada, todos esos que se burlan de nosotros llorarán ese día, cuando la destrucción repentina venga sobre ellos. Ese día llorarán, pero ya será tarde. La misericordia será quitada, no habrá gracia. Porque así como Dios reivindicó a su Hijo al resucitarlo a Él, al verdadero templo, al tercer día, así también Él nos levantará a nosotros, a sus hijos, para siempre. Nos glorificará así como glorificó a Cristo. Dios va a hacer lo mismo con su iglesia, amado. Miren, Apocalipsis 21, del 1 al 4, define ese día. Yo para ustedes. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. El mismo Dios enjugará, limpiará, quitará nuestras lágrimas, y ya no habrá muerte,
no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en el versículo 22 leemos, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahí está Cristo como nuestro templo, mis amados. Desde su primera venida lo viejo ha estado pasando y la nueva creación se ha manifestado a medida que Cristo edifica su iglesia. Cuando Cristo regrese, lo viejo será completamente eliminado y la nueva creación se completará. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, mis hermanos. Hasta ese día, cuán cuidadosos debemos ser nosotros como iglesia. Cuán cuidadosos debemos ser para adorar a Dios como lo prescribe su palabra. Cuán cuidadosos debemos ser para acercarnos a Dios en reverencia y asombrados por su misericordia para con nosotros. Este relato de Jesús limpiando el templo y el conocimiento de su juicio futuro debería hacernos temblar, debería hacernos esforzarnos más por acercarnos a Dios correctamente. ¿Qué reverencia debemos tener el día del Señor como hoy? ¿Qué cuidado debemos mostrar para no hacer nada que nos distraiga a nosotros mismos? Mis hermanos, tengamos cuidado para proteger este precioso tiempo que tenemos cada domingo en la presencia del Señor. El Señor no toma a la ligera a aquellos que ignoran y desechan el día del Señor. El Señor no toma a la ligera esto, mis hermanos. A todos aquellos que prefieren otras actividades que de seguro no agradan al Señor, el Señor no tomará esto a la ligera. Hoy es el día del Señor, el día que su santa iglesia se reúne. Díganme ustedes si hay algo más valioso y precioso que el aprender estas verdades de parte de Dios al estar en el mundo hoy diciendo cosas y pecando en contra del Señor. No podemos comparar eso de ninguna manera. Así que yo ruego al Señor que tenga misericordia de nosotros, mis amados, que nos ayude a crecer en todas las cosas que Él ha determinado y que en todas estas cosas Él sea el único que se lleve toda gloria, honra y honor, porque Él es el único que se la merece, mi hermano. Ruego a Dios que nos ayude como iglesia local y aún seguimos creyendo en Habacuc lo que dijo Dios mediante su profeta: aviva tu obra, Señor, porque esta es la iglesia de Dios, no es la iglesia mía ni de nadie más, es de Cristo. Nosotros somos unos esclavos de Cristo y nos declararemos con mucho honor ante el Rey. Dios ayuda a su iglesia, mis amados. Amén. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendita y santa palabra, Señor. Te damos gracias porque no podría existir un mejor, ni mayor, ni más excelso templo que tú, mi querido Cristo, nuestro Rey, nuestro Redentor. Porque guardamos con firmeza y en esa fe que nos has dado la esperanza gloriosa de habitar contigo por la eternidad, en el verdadero tabernáculo que eres tú, mi Cristo amado. Ayuda a tu iglesia, yo te lo ruego, te lo imploro. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos a todos, Señor, a guardarnos, a hacer todo lo que tengamos que hacer con temor y temblor reverente, porque tú eres santo, santo, santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.